Saludos cordiales. Este es el ministerio, el juicio de Dios inminente. Esta vez vamos a hablar de un tema escabroso, quizá para muchos complicado y para otros desconocido. Pero creo que la ignorancia es, además de que es un error, es un peligro que destruye no nada más el cuerpo, sino también el alma. La ignorancia voluntaria. Incluso lo dice las leyes del Estado. El hecho de desconocer las leyes no te eximen de un castigo. Igual pasa con la ley de Dios, la ley de Jehová. El desconocerlas no te exime del castigo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es ley marítima, que muchos no conocen. No voy a entrar en detalles porque me llevaría todo un seminario de un mes, muy profundo, el tema este de una ley marítima. Tiene que ver mucho con las leyes del Estado y surge en el año 1302 con una bula papal de Bonifacio VIII, quien proclamara la bula Unam Santam Ecclesiam, en la cual establece que sin la iglesia no hay salvación. Cualquier líder de iglesia que te diga esto tiene tendencias romanas, católico-romanas o cristiano-romanas. Dios tiene pueblo aún en Babilonia, y lo dice Apocalipsis 18. Dios no viene a salvar grupos ni religiones. La salvación es un asunto personal con el Dios del cielo. El papado, desde el 538, cuando se levanta por Justiniano, que se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, establece sus leyes de infalibilidad papal, o sea, él no puede equivocarse nunca, y que ningún tribunal lo puede juzgar. Esto lo podemos ver en el Código de Derecho Canónico, lo he mostrado anteriormente, lo pueden descargar de internet. Proclama el poder temporal en la tierra, soberano como representante de Dios en la tierra. Así que Bonifacio, lo pueden descargar de internet, por cierto. En resumen, él declara que es Noé y que Dios le entregó la potestad de los mares y por ende incluye la tierra y que él la puede repartir a quien él quiera con ciertas condiciones. Así que si se proclama representante de Dios en la tierra, o sea, vicarios filideis, que sumado lo hemos demostrado, da 666 y está en las coronas papales a partir de Juan 23 hacia atrás. Ellos proclaman ser los herederos terrenales y ellos deciden quiénes son los que van a gobernar ciertas tierras. Felipe III, si no me equivoco, Felipe IV de Francia, lo persiguió sin lograr capturarlo por esas dichas blasfemias. A Francia no le pareció esa idea de que el Papa es dueño totalitario del mundo. Surge la ley marítima, él establece que como el diluvio, navegó Noé por los mares y que de ahí viene el, simbólicamente hablando, el nacimiento de un bebé que rompe las aguas y nace. Entonces, por medio de las aguas es que se establece también los asentamientos humanos sobre la tierra que quedó. A partir de ahí, la ley marítima se establece a nivel mundial, pero solamente a través de un lenguaje discreto, un lenguaje discreto. El Papa Pablo III convocó a la corona portuguesa y española, eventualmente se unió a la francesa, pero Pizarro y Colón, por cierto, Colón era hijo bastardo del Papa Inocencio VIII,
que lo dio en adopción para que él pudiera demostrar que su celibato. El Papa Pablo III da la orden, por cierto, fue el que aceptó, eh, reconoció la orden de los jesuitas en 1540, 1541, para combatir a la protesta que se había despertado a partir de Martín Lutero, y Roma estaba perdiendo autoridad sobre el viejo mundo. Surgió la orden de los jesuitas que vino a reemplazar a los templarios. Igual, los templarios fueron los que inventaron los pagarés, el sistema de préstamos, porque comprendieron que las reliquias antiguas, históricas, tenían más valor que el mismo oro o que el mismo dinero. Como Roma, el papado proclama ser representante de Dios en la tierra y que son dueños de todo el planeta y sus pertenencias, reclama que todos los tesoros tengan que ir a dar a Roma. Por eso dio la orden a Colón y a Pizarro que todos los indígenas que no se convirtieran que no se convirtieran en el cristianismo romano fueran asesinados. Y eso ocurrió. Todas las naciones del continente americano fueron saqueadas y los indígenas asesinados, obligándolos a la nueva religión cristiano-romana. Pero después de la Inquisición, o durante la Inquisición, muchos peregrinos europeos decidieron irse a nuevas tierras donde no existiera la Santa Inquisición papal. Y por cierto, llegaron en el primer barco, a la primera embarcación, el Mayflower, la Flor de Mayo, Nueva York, donde proclamaron tierra y libertad. Buscaban una tierra sin monarca y una iglesia sin papa. Proclamaron poco después, en 1776, la Constitución Política Confederada, 13 colonias, número cabalístico. Y, por cierto, dos familias de las que firmaron ahí estaban financiadas por los jesuitas, la familia Calvert, y no se me vino ahorita a la mente la otra familia, se las debo. Lo tengo en otra presentación. Así que firmaron la Constitución que establecía libertad de religión y libertad civil. Un gobierno republicano, y no me refiero al partido político, y también protestante. Pero fue fundado por masones del rito de York, que se habían divorciado del rito escocés, debido a que el rito escocés reconocía a la Iglesia Católica como una autoridad eclesiástica suprema. Y el rito de York no lo reconoció, así que se separan y vienen a los Estados Unidos. El rito escocés tiene 100 grados, el rito de York 33 grados. Formaron esa logia que al principio era secreta, hoy se ha convertido en solo discreta, pero al fin la masonería fue inventada por un jesuita llamado Adam Weishaupt en Alemania. Y los masones son como un brazo que asiste a los jesuitas, pero en el poder civil sin sotana. Luego entonces, ya que se fundó esa nación de Estados Unidos, el papado pisoteó la Constitución, declarando que era la constitución más satánica y blasfema de la humanidad, porque declaraba independencia y sin un gobierno religioso. No se iban a quedar con los brazos cruzados. Se reunieron en Verona, en Viena. También se reunieron en Chiari. Hay que recordar
que ahí mismo vivían las familias feudales de la nobleza negra, no de piel, de espíritu. Son familias de sangre real, determinan ellos, provenientes desde Babilonia, pasando por los faraones, luego también Ptolomeo, Casandro, Lisimaco, Seleuco, luego también a través de los merovingios, los francos, familias de una estirpe, am, llaman ellos única, descendientes de Dios. Y por lo tanto, ellos son los administradores al servicio del papado, los administradores de los tesoros de este planeta. No iban a quedarse tranquilos. Con esta nueva nación representaba una amenaza para el Imperio Romano papal. Hay que recordar que Roma no ha desaparecido. Roma papal y Roma pagana son la misma, solo que con ídolos cristianizados. Hubo una metamorfosis y están en las profecías de Daniel, ¿verdad? El último imperio de hierro. Roma pagana se convierte en Roma papal, pero es los mismos títulos, los mismos, eh, la misma soberbia de autoridad y de pretensiones de infalibilidad gobernantes de este mundo. Bien, se reúnen ahí desde el 1822 al 1825. Planearon bien cómo iban a entrar a Estados Unidos. Sería a través de las reservas federales. Dijeron, dejen que ellos hagan las leyes y nosotros el dinero. Y al final vamos a ver quién va a vencer. Leo un poco, ya tengo el otro libro que se llama La Orden Secreta de los Jesuitas, se los recomiendo, descárguenla. Y también está el otro, Cortinas de Humo. Aquí tengo en mis manos ahorita Terroristas Secretos. Miren lo que dice en la página 15. Como si el Congreso de Viena no tuviera lo suficiente claro en cuanto a los objetivos de los monarcas europeos y la Orden de los Jesuitas, se acordó llevar a cabo 2 congresos más. El primero de ellos se llevó a cabo en Verona, nobleza negra, y decidió que América sería el blanco de los emisarios jesuitas y que América sería destruida a cualquier precio. Saben que cuando se filtra información de este proyecto, el presidente Monroe escribió la doctrina Monroe en 1823, que prohíbe la colonización europea en América. Ellos pensaban que, de alguna manera, algún país de Europa, manipulado por el papado, vendría a invadir a Estados Unidos o cualquier parte del continente americano. Pero no la vieron llegar. Sería a través de la economía. Cualquier país puede sobrevivir a los flojos, a los corruptos, pero nunca a los infiltrados. Porque los traidores vienen vestidos como nosotros, aparentan ser de nosotros. Esto es una estrategia de Satanás, lo usó muy bien con Judas, que era uno de los 12 discípulos. Cuando se declara la guerra a un enemigo, sabes que está uniformado diferente y que porta una bandera y un idioma diferente. Pero cuando habla como tú y te llama hermano o amigo y profesan tener los mismos propósitos y resulta que no fue así, fue una infiltración. Pero esa doctrina Monroe pensó que iban a entrar por medio de las armas y no fue así, fue a través de la economía. El vicepresidente John C. Calhoun era vicepresidente de Andrew Jackson.
Fue un enviado de los jesuitas para dividir a Estados Unidos, que por cierto vino la revolución norte contra sur. Son expertos en sembrar discordias, am, y hacer que los paisanos se peleen entre ellos. Eso ha ocurrido en todas las guerras. Pero también a otro jesuita, Nicholas Biddle, quien comenzó a introducir la banca central, pero no le llamaban de Estados Unidos. Era así nada más la banca central. El presidente Jackson en su momento se dio cuenta que la inversión era extranjera. Así que Nicholas Biddle eh, logró dar un golpe a Estados Unidos en la economía, hubo una terrible depresión económica y estaba obligando al presidente Jackson a aceptar un convenio, un contrato con esta firma de procedencia de la Banca del Vaticano. Hubo quien lo ayudó a Jackson y en ese entonces fallaron los jesuitas. Decidieron asesinarlo. Para lograr controlar las reservas federales de Estados Unidos, tuvieron que asesinar a Abraham Lincoln, William McKinley, James Garfield, William Henry Harrison, Taylor, que era un general retirado, lo asesinaron también, Buchanan y por último a Kennedy. Los asesinaron mismos estadounidenses, pero católicos, al servicio de Roma papal, para establecer lo que ya tienen. Para ello tendrían que llevar a cabo sus planes. Bueno, las reuniones entre esas familias nobles, como le llaman ellos, que de nobles no tienen nada. Hay 13 familias acaudaladas en el mundo que controlan todo al servicio del papado, pero 3 de ellas son las más importantes, los Rockefeller, los Bilderberg y los Rothschild. Por cierto, en alemán Roth es firma, Child significa rojo. Y surge el hexagrama que le llaman estrella de David. Lean Amós 5:26. Dios condena a los judíos por levantar ese ídolo a Moloch, Kium. David no tenía ese hexagrama, son 2 pirámides invertidas. No todos los jesuitas son Rothschild o Rockefeller o Bilderberg. Pero hay muchos jesuitas, familias de la nobleza negra, los de arriba. El general de ellos es el actual Arturo Sosa, el anterior Nicolás Pachón, un vasco. Pero Arturo Sosa, de origen venezolano, pero perteneciente a la nobleza negra, es nombrado el general de los jesuitas, el general superior. Se le saluda con un saludo militar. Es de hecho el que tiene más poder por encima del Papa Blanco, en este caso León XIV. León XIV nada más es la figura en el lobby, como pasa, por ejemplo, con lo que acabo de mencionar, las familias anteriores. Tienen al frente a los caballeros de Malta, a los caballeros templarios, que son los que están llevando a cabo este plan del control mundial de la economía y llevarnos a un caos, a un tremendo desastre. Escrito está, pero podrán preguntarse, ¿y por qué Dios lo permite? Porque la gente olvidó sus leyes. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha cometido adulterio? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha deshonrado a los padres? ¿Dónde están entonces las leyes de Dios? Y preguntamos en dónde está. En el lugar donde decidimos dejarlo. Ahí está. ¿Por qué? Estoy tratando de hacer un resumen, por eso van a ver que me brinco de una a la otra. Rusia y China están callados ante la tiranía de la dictadura estadounidense y por qué el Senado y la Cámara de Representantes calladitos. Es toda una agenda.
Todos los miembros de la política, en general del gobierno, son graduados de universidades católicas. Lo dijo Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas. Controla la educación y podrás doblegar cualquier mente al servicio de Roma. Y mira cuántos hipnotizados hay, cuántos seguidores de la Iglesia Católica Romana. Millones. Es, junto al Islam, las religiones más eh, pobladas, con mayor feligresía. Pero he hablado esto anteriormente, curiosamente, la religión musulmana fue creada por los jesuitas después del siglo VI. Ya hablaremos de ese tema. Entonces, están callados porque pertenecen a esa misma nobleza. Los amos del mundo, ¿ok? Controlan CFR, el Concilio de Relaciones Exteriores, Fondo Monetario Internacional, Claude Schwab, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, todos ellos, por ejemplo, Zuckerberg, Bill Gates no inventó Microsoft, ni Zuckerberg tampoco inventó Facebook. Hay una inteligencia detrás de todo esto, el artificial, obviamente, que planean todo esto para un control mundial. Y todos estos medios de comunicación fueron creados por ellos, al servicio de ellos. La razón por qué permiten este tipo de informes es para clasificarnos y muy pronto marginarnos, para destruirnos. La gente está ignorando el tiempo y el lugar en que viven. Hablemos entonces de las reservas federales. Leo textualmente de este mismo libro unas citas que dijeron los jesuitas: permítanme hacer y controlar el dinero, permítanme hacer y controlar el dinero de la nación y no me importa quién escriba las leyes. Lo escribió G. Edward Griffin, La criatura de la isla del Kekil, página 218. En la regla de los jesuitas, Rothschild. La dinastía Rothschild o Rothschild ha conquistado el mundo con mayor consistencia, mayor maldad que cualquier César y todos los Hitlers antes que ellos. Thomas Jefferson decía de la banca central: un banco central privado que emite el dinero público es una amenaza grande a las libertades de la gente, aún más que cualquier ejército. No debemos permitirles a nuestros gobernadores que nos envuelvan en una deuda perpetua. Los jesuitas usaron a Biddle y a Rothschild para ganar su lugar en los bancos americanos porque sabían que de ese modo podrían controlar a la gente y efectivamente reescribir la constitución de acuerdo a la ley papal. Ahorita les voy a mencionar que están engañando al mundo, sobre todo los estadounidenses, con una nueva constitución. Bueno, más bien mutilada. Examinemos más detenidamente la situación del Banco Central y veamos por qué la situación es tan peligrosa. La mayoría de las personas no entienden lo que el Banco Central es, el Banco de la Reserva Federal. Es necesario entender que el Banco de Reserva Federal no le pertenece al gobierno de Estados Unidos como muchos piensan. El Banco Central de la Reserva Federal es un banco privado que le pertenece a las personas más ricas y poderosas del mundo. Los Rothschild, judíos Rothschild, son judíos. Rockefeller, Builder, pero cabe señalar que estos israelitas que viven o judíos en el territorio de Israel no pertenecen a las 12 tribus de las Sagradas Escrituras. Aquel Israel quedó destruido en el año 70 después de Cristo. Lo dijo un judío no cristiano, Flavio Josefo. Busquen sus libros, descárguenlo. Dijo que en esa matanza había más de 1 millón de judíos celebrando la Pascua, que venían de varios países.
Dijo que no quedó, solamente los que se salvaron fueron algunos cristianos por hacerle caso a las profecías de Jesús de Nazaret. En el año 70 no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿quiénes son esos judíos que habitan ese territorio? Peleado durante años por Turquía, por los egipcios también, por los árabes. Son házaros, una raza babilónico-sumeria, germana, que se asentó en ese territorio. Y fíjense, hasta 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, se les declara Estado libre y soberano. Está reciente, vaya, comparado pues a las guerras del año 70 después de Cristo. Así que el idioma que hablan es Yiddish, una mezcla germano-hebraico. Su Talmud mm, es un libro basado en la cábala hebrea satánica, donde aborrecen a cualquiera que no sea judío, pero judío natural, no converso, no aceptan conversos. Aceptan aparentemente. Así que son házaros, una raza askenazi, que proviene de los merovingios también, de la nobleza negra. Este banco no tiene nada que ver con el gobierno de Estados Unidos, aparte de la conexión que les permite realizar operaciones que se describen a continuación. El Banco de Reserva Federal tiene un monopolio total del dinero y son apoyados por el gobierno. Antes de tener el Banco Central, los bancos competían entre ellos y los consumidores recibían los beneficios de la competencia. Ya no ocurre eso. Ahora nuestro escenario a- a- se lo voy a describir tal y cual es en las reservas federales, que son una empresa privada y que no pertenece al pueblo estadounidense. Supongamos que los Estados Unidos quieren tomar un préstamo, 1.000.000.000.000 de dólares. El gobierno emite un bono por esa cantidad, más o menos como hace la compañía de aguas cuando necesita recaudar dinero para nuevas tuberías y para una nueva represa. El gobierno le envía ese bono de 1 billón de dólares al Banco de la Reserva Federal y este a su vez emite una orden del Departamento de Imprenta y Grabado para que impriman 1 billón de dólares en billetes. Luego de más o menos 2 semanas, cuando los billetes han sido impresos, el Departamento de Imprenta Grabados envía billetes al Banco de la Reserva Federal, quien a su vez emite un cheque de alrededor de 2.000 dólares para pagar la impresión de los billones de dólares en billetes. El Banco de Reserva Federal presta a los 2 billones de dólares al gobierno de Estados Unidos y la gente del país para el interés de una suma exorbitante cada año. El Banco de Reserva Federal no tiene que poner un solo centavo de todo ese dinero. Cobra altos impuestos. Vemos pues que cuando el gobierno de Estados Unidos debe, aunque sea $1, ese dólar más el interés va a los bolsillos de los dueños del Banco de Reserva Federal. Esto constituye el más colosal robo perpetrado en la historia de la humanidad y el mismo es tan subliminal y tan sutil que las víctimas ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entendemos entonces el por qué los jesuitas quieren mantener todas estas operaciones en secreto. La Constitución de Estados Unidos le da el poder al Congreso para emitir el dinero. Si el Congreso emitiera su propio dinero como se establece en la Constitución, no tendría que pagar los billones de dólares de interés que está pagando ahora cada año a los banqueros por la deuda nacional por un dinero que viene de la nada. Y si el dinero fuera emitido por el Congreso sería libre de deudas. Por eso cada gobernante de cada país en cualquier parte del mundo, sobre todo hablo del continente americano, tiene que pedir permiso al papado para gobernar. Este, a su vez, lo envía con JP Morgan y BlackRock, que son agencias banqueras al servicio del Vaticano, para endeudarse. Todo presidente tiene la obligación principal, iniciando su gobierno, de solicitar un préstamo a esta banca mundial, endeudando a las naciones, comprometiendo sus recursos naturales y convirtiendo a sus ciudadanos en esclavos. Ahora bien, les voy a leer documentos que han sido filtrados de la misma
corporación estadounidense porque ya no es una nación por el pueblo y para el pueblo, for the people, by the people, ya no. Algunas frases las tendré que decir en inglés porque están así escritas. No es una nación, es una corporación, una empresa. Y está considerada que también cada ciudadano, al nacer, el acta de nacimiento con letras mayúsculas es otro tema a tratar. Se considera propiedad de la nación al servicio indirectamente del papado para las guerras. Como seres humanos cautivos en cada nación, tenemos un valor económico. Por eso hay que trabajar y pagar impuestos para seguir pagando la deuda eterna. Por eso regalan dinero volviéndonos inútiles. Y por eso la educación, que es una doctrina que solamente idiotiza a la gente, permite que nos sometamos voluntariamente sin saber que estamos esclavos porque no tenemos cadena, pero la cadena son el dinero y las deudas. Ok, un acta legislativa, febrero 21 de 1871. En el 41st Congress, 41º, primer Congreso, sesión 3, capítulo 62, guión 419. Se declara una compañía titulada US, nada más, United States, US. El otro día mostré las casas de campaña de los de Blackwater. No confundan Blackwater con Black Rock. Blackwater son los mercenarios al servicio del Vaticano por medio de Estados Unidos, los que llevan a cabo al frente de las guerras. La incursión a Venezuela, que le llaman un secuestro quirúrgico, fue llevada a cabo por Blackwater, los templarios modernos. Ok. Seguimos. Paréntesis. I.E. United States, a.k.a. US. O sea, alias US. Incorporated, a commercial agency originally designed as Washington, D.C. In accordance with the so-called 14th Amendment, which the records indicate was never ratified. Washington fue comprado, y Nueva York específicamente, después toda la nación, pero fueron las primeras dos ciudades que fueron compradas por Estados Unidos, por el Vaticano, por el papado, los jesuitas. Primero, Washington sería la copia del Vaticano. Tiene sus propias leyes, su propio sistema de recaudación de impuestos, su propia policía. Es como un estado dentro de otro. Está como The City en Londres. Es donde controlan los dineros del Vaticano. No puede entrar cualquiera. Está vigilado. Muy vigilado. No puedes llevar cámaras. Tienes que dar razones para entrar ahí. Así que es una ciudad dentro de otra. Y se llama Distrito de Columbus, porque, como dije anteriormente, en honor al invasor, que le llaman conquistador, y que lo celebran, le dan un día de onomástico, celebración. Qué gran mentira. Qué estafa mental. Y en honor a Roma papal. Por cierto, investiguenlo todos, por favor, no me crean. Solo investiguenlo. En el diccionario pueden encontrar que Washington en su principio se llamaba la Nueva Roma. Y que, por cierto, fue que construyeron el Capitolio simétricamente igual
que la capilla de San Pedro. Ajá. El Capitolio, o sea, la Casa Blanca, en honor a la capilla capitolina del Vaticano, una de las colinas donde se firman tratados internacionales como Agenda 2030, como el Tratado de Francia para Cambio Climático, etcétera, todo eso. Foro de Sao Paulo, que nos lleva al comunismo, a todo el continente americano, especialmente. México ya es comunista, pero no lo saben sus ciudadanos. Ay, mis paisanos, tan lejos del Dios del cielo y tan cerca de Estados Unidos y el Vaticano. Miren qué importante, dicho sea de paso, cómo Estados Unidos cumple una función, una profecía, Apocalipsis 13, que habla de la bestia que sale del mar, que es el papado, y la bestia que sale de la tierra, que es Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos hace una imagen de la bestia, es decir, una imagen de adoración. Y va a proclamar un domingo como día de descanso obligatorio, al cual están llamando Shabbat. Pero no se refieren al sábado semanal, sino al día de reposo, que en este caso es domingo. La primera ley dominical que se estableció en el Imperio Romano fue por Constantino el 7 de marzo del año 321. Viene otra, disfrazada ahora como leyes azules, en la cual, ah, aparentemente por el bien común, para elevar los valores morales, porque los principios morales están en decadencia en Estados Unidos, lo trataron de hacer en 1888 también. No fue aprobada, gracias a Dios. Hubieran caído las plagas, las 7 postreras plagas, al pisotear la ley de Dios. Será lo último que el hombre haga contra él. Y brillante les ha salido este juego a los jesuitas porque ahora tienen un papa estadounidense y un monarca estadounidense, a lo que huían los padres fundadores de Estados Unidos. Si estuvieran despiertos, yo creo que agarrarían a cintorazos a sus tataranietos de ahora. Roma lo logró. Sigo leyendo. Gobierno de Estados Unidos, US. Por eso ya no lo usan como USA. Disfrazan como EEUU, pero es una corporación foránea. Por cierto, en Washington se me viene a la cabeza la Universidad Georgetown, es la universidad más famosa a nivel mundial de los jesuitas. Yale y Harvard y Oxford. Estas 3 universidades son financiadas por los jesuitas. Promueven el satanismo, skull and bones, calavera y huesos. Por eso van a ver que mucha gente empieza a honrar a la calavera cada vez más. Gobierno de US, similar al de un estado, y está en latín. Curioso, hasta el billete los billetes de dinero, el dólar, en latín. ¿Por qué está en latín? ¿Por qué no está en inglés? Porque Estados Unidos ahora es el ejército del Vaticano. 19 Corpus Juris Secundum, 541, ubicada en US, ahora Distrito de Colón, o sea, del Papado. En la Secretaría del Tesoro del Puerto Rico, escuchen esto, como no podían asentar la empresa dentro de la nación, estratégicamente la ubicaron, por eso anexaron a Puerto Rico como una colonia más. Ahí está. Ahí fue nombrado como receptor sobre ese documento de que Estados Unidos estaba en bancarrota en un tratado de reorganización, plan número 26, en 1950, título 5, United States Code, section 903, Public Law 94-564. The Secretary of Treasury of Puerto Rico. Título 27, Code de Federal Regulations. Sección 251, 11.
Es una abreviación eufemista del título actual, como, o sea, en apariencia, le llaman Secretary of Treasury of Puerto Rico. Ahí se firmó este documento que declaraban Estados Unidos en bancarrota, pues de tanta deuda. El presidente Jackson lo evitó por un tiempo, logró, pero lo envenenaron, lo mataron. Terminaron matándolos a los presidentes que ya mencioné. Roma no se iba a quedar con los brazos cruzados. El juramento de los jesuitas determina que cualquiera que se oponga tiene que ser eliminado con la bala, con la daga o el veneno o la horca. Así que se creó también el Internal Revenue Service, la Secretaría Federal de Hacienda, pero el equivalente en Estados Unidos, el IRS. Fue incorporado en Delaware y no es parte del gobierno de Estados Unidos. Está ligado con las reservas federales, pero no son la misma empresa. Son dos con el mismo propósito y de los mismos propietarios. Para lucrar y operar desde Puerto Rico y no ser identificados estratégicamente, se colocaron. Puerto Rico es como, como su oficina para estos organismos. El IRS no está registrado para hacer negocios en ningún estado de la Unión Americana, de Estados Unidos. Es la bitácora de control de la deuda ubicada en la Secretaría del Tesoro. Ellos recolectan el Fondo Monetario Internacional. Todos los que forman parte en la legislación del Congreso, hasta el nivel más bajo, son corporaciones y empresas privadas. Nosotros somos los canales de su inventario, sus esclavos. En 1871, Estados Unidos se hizo corporación. Anexaron también nuestras actas de nacimiento. Antes se escribían con letras minúsculas, ahora mayúsculas. Tiene un significado muy grande, porque solo las empresas, las corporaciones, utilizan letras mayúsculas para dar más prioridad o renombre al objeto o al sujeto. Somos un número. Investiguen el CUSIP, C-U-S-I latina, P de Pablo. Global, hay un CUSIP local y hay un CUSIP global. Es el Comité de Identificación de Valores. Código alfanumérico que identifica instrumentos financieros como acciones, bonos para ser liquidados en el mercado de valores. Equivale a intercambio de esclavos cada vez que nace un bebé. Son un bono fiduciario que se activa con su acta de nacimiento. Ante un juez, cuando te pregunta, ¿usted entiende? Do you understand? Si tú contestas, yes, I do understand, tú estás aceptando, estás entregando tus garantías individuales y tu libertad, aceptando que entregas tu ser al Estado por medio de estas leyes marítimas. Quien posee el juez o el gobernante que tiene atrás de él una bandera con flecos dorados, significa que es un juez de ley marítima, es intocable, por ninguna agencia federal lo puede arrestar. Es intocable, es inmune. Y hay jueces que tienen eso, esa bandera. Esto nos convierte en esclavos propiedad de las reservas federales. Y puedes decir, es que yo soy sudamericano, o es que yo soy colombiano o mexicano. Mira, no importa de qué nación tú seas. Lo que atañe, lo que afecta
a una nación daña a las demás. La invasión a Venezuela, aunque muchos la aplaudieron, tampoco estamos de acuerdo con la dictadura de ese señor Maduro, educado por los jesuitas. Tampoco. Pero estoy hablando de la invasión, no de la acción, no de la solución que pusieron estos monarcas. Porque al invadir una nación tan fácilmente y libre sin que nadie proteste, quiere decir que puede invadir tu nación y tu casa. Y que tú no tienes libertad civil ni garantías individuales y que las han convertido en derecho. Y la libertad no es un derecho, es una conquista basada en el principio fundamental de nuestra Constitución en los artículos primero. Libertad de nacer, de crecer, de reproducirte y de ser feliz. Pero ya no hay libertad. Ok, entonces la Constitución de 1776 fue sustituida por una nueva que hicieron cuando se hicieron corporación en 1933. 1933 crearon una emergencia, un acta bancaria, el acta de poderes de guerra, acta de enemigos, una máscara de un aparente gobierno, pero son una corporación con gobernantes que realmente son presidentes corporativos, como dicen en inglés, CEO, y poseen más de 37,000 subsidiarias de esta corporación a nivel mundial. Así que ahora, por eso crearon el Central Bank Digital Currency Infrastructure, o sea, las reservas federales, por sus siglas en inglés, C, D, perdón, C, B de bueno, D de dedo, C y latina. Un mundo engañado. Y viene lo peor. El Vaticano está gobernando el mundo. Amo a los católicos, pero aborrezco a sus líderes. Son Babilonia, la ramera que es madre de muchas rameritas. Las religiones fueron creadas por Satanás a través de los hombres. La única iglesia verdadera tiene características. Está en Apocalipsis 12:17. Satanás se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, o sea, los poquitos, que guardan los mandamientos de Dios, los 10, incluyendo el sábado semanal, y tienen la fe de Jesús, que significa el espíritu de la profecía, que sigue el método historicista, quiere decir, a través de los profetas, desde el primer profeta Enoc. De hecho, Adán fue el primer profeta, porque a través de él se nos inculcó el santuario y sus servicios. Pero una iglesia remanente, ¿saben que no les convenimos al papado? Los verdaderos cristianos que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque somos libres en Cristo. Y para definir el concepto libertad, no me estoy refiriendo a la libertad de ponerte un tatuaje o de caminar por una calle o donde quieras. Bueno, aparentemente ya no en todos lados. Porque muchos dicen, la verdad te hará libre. Sí, pero ¿qué se refiere con esa verdad? Con esa libertad. La verdad de Dios, su palabra, su ley. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces es la verdad, Cristo, su santa ley. ¿Libres en qué? Libres del pecado, libres de la iniquidad, libres de la idolatría, libres de no obedecer al ser humano antes que a Dios, libres en la conciencia y libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el Jesucristo de los 10 mandamientos, no el ecuménico, que todos están proclamando ahorita en una euforia, en un aparente despertar cristiano. Satanás viene disfrazado de religión cristiana.
La Biblia y solo la Biblia como nuestra regla de fe. Pero las versiones antiguas, porque las actuales han sido mutiladas por los jesuitas, que son dueños de las Sociedades Bíblicas Unidas a nivel mundial. Vienen cosas terribles este año 2026. Y en el aniversario 4 de julio de Estados Unidos, el aniversario número 250, viene algo terrible. No es mi propósito escandalizar, sino despertar conciencias. ¿Estamos en paz con el Eterno? Si me sorprendiera la muerte hoy, ¿estaría listo para enfrentar el tribunal del cielo? Preguntémonos eso hoy y cada día. Viene una gran tribulación para nosotros, no para todos los cristianos, no todas las iglesias van a ser perseguidas, solo el resto de la descendencia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No dice la iglesia, dice el resto, y el resto se dio en la Edad Media con el despertar de la protesta, los reformadores de la protesta. Esos fueron la descendencia de la iglesia que nació desde Éfeso, los discípulos de Cristo. Esa fue la iglesia. ¿Ok? El resto somos nosotros, los sobrantes, pocos. No necesariamente en una asociación religiosa. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Y el espíritu de profecía amplía, abajo de un árbol, en una prisión, en una selva, en una isla, donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesucristo. Ahí los preside. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Saludos. Hasta la próxima.